hay una serie de cuestiones que nos interesa charlar, que nos interesa discutir y qué sé yo, y tuvimos 2 invitaciones fallidas hasta que la tercera fuera vencida. Pero antes de ir a eso, quería presentarla. Mirá el suspenso que metí. Ay, sí. No, ya hoy la convocamos a Anto, que es licenciada en Trabajo Social, escribió un capítulo de un libro que hicieron Pablo Semán y el Chino Navarro como compiladores, una serie de distintos artículos, uno de ellos lo escribió ella. Nos pareció muy interesante porque Anto tiene un postulado, un concepto que a mí me parece súper amigable para el debate, que es la pandemia como el hecho político de la década, como el hecho político que modificó absolutamente todo el escenario. Un poco de eso habla el libro desde distintas perspectivas y de distintos aspectos sobre cómo se lo puede abarcar, sobre todo en cómo impactó en la juventud la pandemia, que me parece que es una clave pero muy muy importante para ver lo que está pasando en la actualidad. Es además una prolífica tuitera que yo invito ya mismo a que sigan. Yo sé que es medio de presentar a alguien como tuitero es un montón, pero... Más cuando hay gente que es tuitera y no hace otra cosa y no tiene otro pero pergamino. Anto es extraordinaria, una extraordinaria. Es una extraordinaria tuitera, así que digo que la sigan inmediatamente, Anto Negra. Y además es sopranóloga. Esto quiere decir, es especialista en los sopranos. Adicta también. Todo lo que dijiste se puede reducir a una sola palabra. Un poquito más... adicción. Adicción. Adicciones varias. Adicción a la pantallita varia. ¿Vos estamos bien con el micrófono? Sí. Sí, yo estaba preocupado por eso. Como acostumbrarme. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí yo he visto que muchas veces le comentás, ahora te pongo nombre, te pongo cara en realidad, porque veo muchas veces que pone cosas Bechetti y le retrucás, ahí hay un contrapunto, bueno, ahora ya está, ya sé quién sos. Hay un contrapunto. Sí. Hay un contrapunto, sí lo tengo, como lo suelo ver. No vivo tanto en Twitter, la verdad, muy poco. De hecho, cambié de celular hace un tiempo y me llevó un montón instalármelo de nuevo. Sí. Y algunas veces me intoxico antes de irme a dormir y quiero ver qué posteó el presidente. Oh, no, eso es lo peor que puede hacer. Sí, creo que usarlo a la última hora antes de irte a dormir y leer al presidente. Sí, lo de hecho, es una de las peores cosas que he aconsejado si tenés problemas para dormir. No tengo problemas para dormir, duermo poco, pero no tengo problemas para dormir. Pero viste que dice que hay como que desconectar del celu una horita larga antes. Sí, y el escroleo es tremendo. Yo sé que le voy a decir, estas vacaciones, dije, un día estaba en la playa, digo, no voy a pasarme las vacaciones. Entonces desinstalé Instagram y Twitter. Dije, listo, basta el teléfono. No, después hice la trampa que fue entrar desde el Chrome No, es difícil salir, es re difícil. Aparte vos, Manuel, que otro adicto al Twitter terrible. Es mejor hacerse cargo, claro. Es como el jugador, ¿viste? Él es como el jugador, para... Yo lo puedo dejar cuando quiera, bueno. Aparte, eso, no se puede dejar cuando quiera. Exacto, mucho detox cuando pierde River. Como de River. Yo soy de River, entonces River digo detox, no necesito leer a este boludo, a aquel boludo, a mí misma no quiero leer a nadie. Sirve para el detox, pero o sea lo que esta semana estuviste desintoxicadísima. No, esta semana estaba tan enojada que me alimenté, o sea, como el otro día, ya que hablamos de Twitter y de River, alguien posteaba a uno de estos muchachos, no Fran Fijap, sino el otro que había cobrado en Mariano López. Uno medio rellenito. Que estudió periodismo en la escuela de River. Sí, Mariano, sí. Que empezó a ostentar su riverplateismo. Dicen, desde que empezó con la camiseta de River, Gallardo no gana nada. Sí, tal cual, piedrísimo. Sí, les cuesta un poco, ¿no? Como que a los libertarios eso, a ver como que por dónde entro, como que saben por qué ganaron, pero no sé si están pudiendo construir encima de eso, ¿no? Otro tipo de relación cultural con el electorado, como que les cuesta un poco, no entienden bien. ¿Pasó algo así con el 54% de Cristina? Puede ser, pero en el 54% había no sé, el factor Néstor no influyó muchísimo ahí. Seguramente. Y probablemente sí, eso se apagó con el tiempo, pero acá como que lo que hay pareciera como que la búsqueda de un nuevo formato de... no sé, de conducción política, de gestión, ¿no? Hay como la búsqueda de algo nuevo. Justo el otro día hablábamos con unos amigos y nos preguntábamos qué cosas tiene que tener el próximo candidato o la próxima oposición a Milei, una persona o un espacio, y jugábamos como a ponerle características. Y si bien no estábamos todos de acuerdo, había como una idea de que por lo menos para la próxima elección probablemente vuelva a ser un outsider, como que pareciera que esa tendencia no se agotó todavía, que la gente quiere ver caras nuevas en política. Pero ¿qué pasa?
que las cuestiones culturales lleva mucho más tiempo a construirlas, ¿no? Que un balotaje que ganaste abultadamente no alcanza para construir ese vínculo con la sociedad que te puede ayudar a sostener, no solo ganar una elección, sino sostenerte en múltiples elecciones. No sé cómo ellos lo ven, cómo lo construyen, no sé si les preocupa apagarse en algún momento. Supongo que les preocupa, porque si no estarían tan con intención de articular con el PRO y todo esto. No sé cómo llegamos hasta acá. Con el Gordán. Y Mariano, los pibes y Mariano Tetón. Claro, con la camiseta de River. Hay un aspecto interesante sobre que cada tanto aparece, que es la lectura, la visión de lo que fue la pandemia. Y es como que cada tanto arranca esta idea de nos tuvieron encerrados 2 años, que ahí es cuando decís, che, vivimos muy diferente la pandemia, un montón de personas, y sin embargo, pese a que fue hace muy poco, hay como una narrativa, como un debate que todavía está en disputa, que todavía parece que no queda clara la visión de qué fue la pandemia, cómo fue la pandemia, cómo pegó la pandemia, y ese creo que es la primera razón que charlábamos cuando pensamos en invitarte. Sí. Decir, ¿qué fue la pandemia para la mayor parte de las personas? ¿Cómo fue la pandemia para la mayor parte de las personas? Cuando hay que hablar de un recuerdo, una narrativa, de te acordás de esto que fue hace tan poco y al mismo tiempo fue hace tanto. Sí, creo que de hecho vos decís fue hace poco y parece como que a todos colectivamente nos cuesta recordarnos insertos en ese esquema y parece como una pelota que nos vamos tirando, ¿viste? Como la pandemia, no como casi como un momento que vivimos, sino como un hecho que nos tiramos, bueno, nos mantuvieron encerrados, pero ustedes rompían, que las vacunas, que, ¿no? Como que todavía nos cuesta sentarnos a pensar cómo vivimos ese proceso. No sé si ni desde la nostalgia, pero parece que hay como una resistencia, porque siempre que se discute la pandemia es eso, en relación todavía a la praxis del problema. Que tuvo etapas, perdón, muchas. No es la pandemia. Exactamente. Digamos, hubo... al principio estábamos todos contentos con la masa madre. Y aplaudiendo médicos. Viendo a Pedro Aznar desde el living de la pero casa. Me parece que hubo, no sé, lo conversábamos acá, avancemos codo a codo, hubo una primera etapa de la pandemia que fueron las primeras 2-3 semanas, que en realidad no es que paramos nosotros y nosotras ahora dejamos de salir, sino que el mundo, hubo una sensación de mundo parado. Y en ese, por lo menos yo lo sentía así, en esa noción de mundo parado, yo estaba cómoda, porque no es que yo estoy quieta, está el mundo quieto, o sea, soy parte del todo quieto y no estoy sintiéndome ni en falta, ni dejando de producir, ni dejando de salir. Lo cierto es que si lo veo después de ese tiempo, la verdad que hubo un momento que dije, quiero mi vida de mierda de antes, o sea, quiero correr, quiero tomar un colectivo, no me banco más esta inercia recurrente, y aún con mis privilegios y con mi permiso de circulación, que lo tenía, ¿entendés? Entonces, como hubo diferentes momentos. Creo que por lo menos el mejor fue esa idea de mundo parado. Después medio que fue... Sí, marzo. Claro. De marzo a principio de abril, claro. Quizás hasta la primera o segundo anuncio de Alberto de extender, que todavía tenía un poco de apoyo. Creo que también... Un fin de largo que se murió ahí, era un fin de largo divino. 18 de marzo, ahí. Sí. Yo creo que ahí, bueno, eso, ser parte de un proceso colectivo mundial es atractivo, claro, ¿no? Es medio aesthetic, pero con el correr de los días, con el correr de la semana empiezan a jugar las decisiones, ¿no? Un problema global, bueno, diferentes maneras de abordarlo, y ahí de repente empezó esto, como que se sectorizó la pandemia, se ideologizó muchísimo, y yo creo que hay gente que dice que se ideologizó hacia el fin del año 2020, yo creo que se ideologizó la tercera vez que Alberto anuncia que se extiende y empieza a perder valor esa norma, ¿no? Él no pudo construir esa ruptura. Vicentín no fue que en un momento que estábamos, que desde la oposición, los sectores más trogloditas no sabían cómo entrarle, que era el pico de imagen positiva de Alberto, todo, y con Vicentín encuentran, nos están encerrando porque te van a expropiar y van a ser todos comunistas, todo eso. Ahí no fue como la primer... No sé, como que yo escucho eso de Vicentín, pero yo me enteré muy tarde de lo que estaba sucediendo con Vicentín. Entonces, como yo hablo desde mí, soy el centro del mundo, como que nunca lo pude interpretar de esa manera. Yo creo que la ruptura se da... la ruptura concreta, ¿no? Con la narrativa de la pandemia, de acá nadie quiere saber más nada, esto no es tuyo, ni mío, ni de nadie, fue en el 2021, la foto, bla, 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 pero yo creo que en el 2020 fue el factor
sabíamos que se estaba construyendo una narrativa de que había diferentes clases de ciudadanos, ¿no? Esa es la que el clave Estado para mí. cuidaba a algunos Esa y es a la otros. clave. Pero cuando irrumpió la pandemia y de repente se notó quiénes tenían determinados derechos laborales y quiénes posta hace años se estaban manteniendo por sí mismos, ¿no? Bueno, el IFE, ¿no? Que de pronto aparecieron, se pensaba para Un cálculo para 5 Sí. millones y terminó siendo 12. Claro. Sí, terminó desnudando que había mucha más gente subsistiendo de la que el gobierno en ese momento entendía y no pudo tampoco hacer nada con eso. No sé, la pandemia capaz lo abrumó al gobierno, pero no hubo tampoco ahí una bajada recibimos esto del gobierno anterior, que me parece que ahí hubo una inocencia del peronismo, porque es algo que constantemente cuando otros sectores políticos asumen la gestión del gobierno, lo primero que hacen, te hacen la bajada, bueno, tenemos esto, estos son nuestros números, me parece que el peronismo ahí flasheó, quizá hubo una idea de construir un Alberto medio Alfonsín, una cosa de la unidad nacional, entonces bueno, ¿para qué pelear? Sí, ¿Para la qué foto romper? con Larreta y Axel. Sí, que obviamente fue valioso, él después no supo hacer nada con eso, ¿no? Creo que fue un poco víctima también de las encuestas, aquel gobierno, porque si bien la gente apoyaba las normas, me parece que él se engolosinó un poco con esa 60-70% de imagen positiva que supo tener, no supo entender que también estaba en contexto medio de luna de miel. Claro, que si vos ves el Alberto que ahora conocimos, el Alberto que ahora tenemos en nuestro registro, es entendible eso precisamente, ¿no? Que haya flasheado con que era un rockstar de la pandemia y se haya manejado como se manejó y lo haya extendido hasta demás y las filminas y lo que pareció ser algo simpático pasó a ser una recurrencia aburrida, pero no verle como el corte. Sí, porque perdió Es valor como muy, simbólico. claro, El es muy encierro real, es muy Alberto. ¿Cuántas veces me vas a decir que me tengo que quedar adentro? Obviamente estamos hablando con el diario del martes Sí. y yo parto siempre desde, con honestidad intelectual, decir, yo no sé lo que hubiera gestionado y entiendo que todos hicieron lo mejor que pudieron, porque también había ahí una coincidencia en sectores que no pensaban lo mismo, Larreta pensaba lo mismo, o sea, ahí se hizo lo que se pudo, pero me parece que con el diario del martes se puede decir que se podría haber construido confianza con el electorado de otra manera, no sé, abrir de a poco, tener la posibilidad de cerrar. A veces hay que quedarse con un poco de miedo en el bolsillo, porque si vos, no sé, es la misma negociación que puedes tener con un niño casi, prácticamente. Ahí te cambio, porque digo, cuando pasa viene la pandemia, todos abroquelados con Alberto, todo, aparece algún tuit de Cristina, de los funcionarios que no funciona, pero en general todo, Ordenados. Sí. ordenados. Uno dice, che, si no hubiera habido pandemia, porque no es que hasta el... Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Qué hubiera sido el Ejercicio frente de de todos cómo sin soñar. pandemia? Viste, a veces uno dice, la llevábamos un poco más y otras veces decir, uy, la chocábamos más rápido, porque quizás todas estas diferencias que claramente estaban existiendo, sí, es una buena pregunta. A veces la usaba el año pasado yo para decir, si no hubiera habido... Si River hacía un gol los primeros 5 minutos del primer tiempo, pero después te das cuenta de que probablemente, aunque hubiera hecho un gol, porque como se fueron dando las cosas... quizás se hubiera intensificado, hubieran ido más a fondo con la interna. Y capaz que a fines del 2020 ya estábamos en un conflicto, porque evidentemente había un problema por ahí de la praxis. resolvías al Y fin del pero si vos 2020. tenías, ellos asume Alberto con un ministro de Economía que evidentemente un gran sector de esa coalición no apoyaba. Y eso, sin pandemia o con pandemia, hubiera generado conflicto igual. Porque no es que el conflicto fue con el ministro de Salud, que decís, bueno, no, ahí hubo una discusión por el programa de la pandemia. No, la decisión ya estaba tomada de romper, me parece, ahí, eventualmente. O quizá consideraban que iba a haber, no sé, más poder de, no sé, la verdad no sé qué Sí, estoy igual- pensando que hicieron esa coalición. Ah. Claro, igual más allá de la interna del gobierno y de lo interesante de pensar qué pasaría si no hubiese habido pandemia, es como si hubiera reconfigurado la cosa socialmente, ¿no? Cuánta demora hubiese tenido o no esta no sé si irrupción, digo, pero la visibilidad que tienen los sectores libertarios, ¿no? Sí. ¿Qué hubiera las prácticas, las dinámicas, como el temor a lo presencial, de alguna manera, a encontrarse? Vieron que salió esta semana, lo hablaban en clase turista. Esta noticia acerca de que se tiene cada vez menos sexo y que forma parte también, otras compañeras y compañeros lo cuentan, la dificultad de encontrarse, que la gente todo el tiempo patea la cita, entonces se escriben, se chatean, pero nunca se ven, nunca se ponen encuentran. like, claro. Entonces, no, digo, todo eso hubiese pasado igual, o la pandemia generó todo un campo propicio para que todo eso que estaba ahí se desarrolle. Sí. ¿Hubiese pasado igual? ¿Hubiera pasado 10 años? No, yo creo que la pandemia ahí influye porque como
yo parto siempre de pensar esto, que lo que generó la pandemia fue que se demostraran qué diferencias había entre diferentes sectores, tanto económicos como sociales, culturales, ¿no? Quizá, no sé, por ejemplo, me retrotraigo a las chicas que veníamos muy hermanadas con un proceso de feminismo, ¿no? Total. En el cual lo político, lo ideológico había quedado bastante apagado. Todo Los eso penatos. se empieza a diluir, ¿no? Cuando hay que tomar decisiones políticas, cuando hay que elegir, empezamos a ver esas diferencias. Y una de esas claves me parece que fue la etaria, además de la económica, y creo que yo tengo 30, no soy ni tan grande ni tan chica para este proceso, era bastante más chica cuando fue la pandemia, y veía a los que eran un poco más chicos que yo. Creo que en términos de gestión hubo una falta ahí de empatía. Hay gente que posta se le pasó. No sé si se le pasó la vida, pero cuando vos tenés 16, 15, 14, ¿no se te pasó la vida? O en ese momento esa no es tu perspectiva y no es válida de que se te pasó la vida en O sea, capaz un año y medio, el dos. 10% de tu vida lo pasaste Sí. en esa Y por otro situación. lado, Sí. no tienen esa posibilidad capaz de esparcimiento lógico de una edad. Solo imagínate que en cierta edad de tu adolescencia se te hubiera impedido hacer ciertas cosas No, que totalmente. todos hacen. Y por otro lado, se sentían más cómodos en el desarrollo de la vida digital. Y Claro. nosotros que la estábamos instando, porque creíamos que era lo mejor, quizás no le encontrábamos tanto la vuelta a la vida digital. Entonces estos pibes que estaban, no quiero decir privados de su libertad, me suena esa expresión, pero que estaban Impedidos de en una socializar. edad en la que cuánto te Lo único que expliquen querés es estar con tus amigos. y qué es lo Claro. mejor para Sí. vos. O sea, la adolescencia se trata un poco de un montón de Total. gente diciéndote qué es lo mejor para vos y vos pensando, cerrá, no sabe nada de mí. Sí. 5 años Qué después aburrido decís, que sos. era verdad, Y mamá. una edad en la que también estás en la situación de desafiar los límites Todo y te el ponían tiempo. Y bueno, ahí hay una clave, el mirá. límite más grande que tuvo Sí. una generación, creo. Cuando ¿no? yo era pendeja, cuando yo era adolescente, hace 10, bueno, un poco más, digamos 2011, 2012, ¿no? Cuando ese momento que se conoce como la primavera kirchnerista, la disrupción en términos políticos, ¿no? Porque no todos los pibes tienen por qué tomar partido, militancia política, ¿no? Pero si vamos ya a lo político, a la construcción de una plataforma electoral o de militancia, eso era lo rebelde. Claro. Éramos nosotros, contra el pejotismo, contra la estructura del partido, contra los viejos chotos, Contra las la- corporaciones. contra las corporaciones, ¿no? Tenía que ver un poco con el clima de época mundial, ¿no? Había una idea, ¿no? Porque empieza a pasar en España también, bueno, ni hablar de la patria grande, se acompaña. Eso, pasaron 10 años. Yo entiendo que algunos compas todavía creen que somos jóvenes y que la moda sigue existiendo. Pasaron 10 años. Durante el gobierno de Alberto, el peronismo como gestor, haciendo lo que podía, bla, 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 era un papá castigador. El mono relojero era Alberto. Entonces, el que aparece como un espacio que te da la posibilidad de ser rebelde, libre o disruptivo, es otro espacio político. Me quiero correr un poquito de la juventud porque hay un tema también con respecto a el caldo de cultivo que estaba ahí cocinándose y que la pandemia en todo caso lo que hizo fue acelerarle la cocción. Durante la década ganada vos tenías 30-35% de la población económicamente activa afuera del sistema. Porque era gente que estaba laburando en negro, porque era monotributista en el mejor de los casos, porque vendía en la calle, por un montón de razones. Pero digo, incluso en el mejor momento de desarrollo del país, del 83 hasta la fecha, que fue 2002-2015, tenés un 30% de tu población económicamente activa afuera, es un montón. Y ahí no estamos hablando únicamente de los pibes y de las pibas, no estamos hablando solamente de la juventud. Lo que viene a hacer la pandemia también es a exponer eso con mucha virulencia y marcar hay una frontera muy fuerte entre el que el primer día hábil de cada mes tenía el sueldo depositado en el home banking y el que no podía laburar porque las condiciones de su laburo y la Sí, pandemia ahí se lo no sé si permitían. no hace, digamos, raíz gran parte del impacto del discurso de la casta, ¿no? De la figura de la Sí, casta. totalmente. que la pandemia, totalmente. como decís vos, intensificó o levantó el velo sobre muchos problemas que veníamos acumulando. También Argentina en 12 años tuvo 3 presidentes ya, ¿no? O sea que la volatilidad en términos de apostar a un futuro, ¿no? La construcción de un futuro a largo plazo, a mediano plazo, se empieza a ver, se viene rompiendo. Entonces me parece que ahí de repente se empezaron a generar antagonismos cada vez más grandes entre los trabajadores y los estatales. Así, de estos términos lo digo, no es que yo lo Sí. apoye. Esas desigualdades se empezaron a ver, o se empezaron a ver en contra al otro. Que hoy se puedan echar tantos trabajadores estatales y a nadie le mueva un pelo, porque a nadie lo conmueve, honestamente, es así.
lamentablemente. Sí. Y toda la pandemia ayudó a construir ese ideario. Esa ruptura entre estatales y trabajadores, por decirlo así, de alguna manera, y la ruptura cada vez más notoria entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el interior del país. Otra ruptura. La etaria, la económica. Sí, la idea del AMBA, ¿no? Sí. Y de para quién gobierna un gobierno que elegimos en todas las provincias, porque las provincias votaron muy bien, Alberto, excepto Sí. algunas, que no vamos a mencionar porque las necesitamos para lo que se viene, pero había un consenso. Hoy nadie lo eligió. Hoy fue solamente, y yo soy muy crítica a Cristina a veces, pero parece que hoy fue solamente el dedo de Cristina. Ganó en primera vuelta, Alberto. Sí. ¿Cómo? Entonces, cómodo. Porque el verdadero ahí derrotado era Macri. Porque ganó cómodo en el balotaje, en realidad. Ya en la primera vuelta hubo una situación que hubo gente que dijo, bueno, tripas corazón, pero Macri recupera unos 9 puntos. Sí. Acordate entre las PASO Entre las PASO y la general, primera vuelta. sí, campañón. Sí, ahí ya había algo para interpretar de que... Que a ver, que es histórico, digo, si querés, Angelov, que creo que pocos oficialismos fueron una elección en condiciones tan adversas, sacó un 36%. Sí. A ver, inflación que la medías no en mes, en pasos de la góndola a la caja. Digo, esa yo la viví, cosas que llegaba. Sí. Pero acá dice 3 millones Siempre de la australes. cuenta. No, Sí. Tengo una anécdota. Ahora son 3 millones. Contame todo. 300. Tengo una anécdota muy parecida con mi vieja en Río Gallegos. A ver, hablábamos, Sí. yo tenía 13 años Ahí viene ahí la anécdota. y manejaba millones de australes. Y no es que era un potentado. Claro, No, sí. compraba la Coca-Cola, eso eran millones de australes. Y Angelos, en ese contexto, saca 36%. Se puede. La ideología no es una boludez. Podríamos No. titular la anécdota. Sí, obvio que no, pero tanto para votar peronismo o para construir antiperonismo detrás de Totalmente. la persona más rancia que viste en el mundo. Me parece que eso debería dejar de sorprendernos, no a nosotros, sino a los que hacen candidaturas, construyen campañas, como que eso debería empezar a estar per se, vos sabés que tenés un piso, entonces hay que empezar a construir por encima de ese piso, porque ya sabemos que hay un sector que va a estar dispuesto a votar por el peronismo y otro que va a estar dispuesto a votar al que sea por la destrucción. Pero en el medio hay cada vez un grueso más grande que no está tan atado a eso, me parece a mí. Es más, ese es el sector no ideologizado, vos decís que crece. Yo creo que el gorilismo en términos de odio acérrimo al peronismo viene en como... En Se viene retroceso. achicando. Sí, viene en retroceso, que eso no implica que no venga creciendo capaz la antipatía por el último gobierno de Alberto o la, no sé, que a nadie le importe lo que le pasa a Cristina. No digo que no, pero digo que así como el peronismo se viene agotando hacia abajo, Claro. también el antiperonismo, o sea, no Las dos no cosas. te odio ni te amo, me Claro, chupa un huevo, sí. o sea, No sé quién se sos. viene agotando Sí, eso. no sé quién sos, que no tal quita cual. que no venga creciendo una imagen negativa del peronismo, no, digo el gorilismo como esa cosa de las venas de mi abuelo. Sí. Lo eso. echaron del trabajo por no Exacto. afiliarse al Sí, PJ. tuvo que usar la cintita negra cuando Por murió más que los Evita. pibes libertarios usen esa narrativa o lo Basta. intenten construir desde la batalla cultural, que es importante, nosotros también construíamos enemigos que eran un poco de paja y lo seguimos Totalmente. construyendo. Sí, Es por parte supuesto. de hacer una cultura colectiva, ¿no? Eso es lo que es divertido de hacer política con otros. De que el enemigo es el hermanarnos. otro también. Exacto. Es parte de A la veces la construcción patria. política, claro. Va Pero y bueno, viene hoy el nos otro. toca estar del otro lado. La dificultad que ¿dónde veía el otro día? Bueno, no es polémico, pero Monzó en la entrevista que volví a ver Sí. hablaba de las dificultades que tiene Milei con la otredad. Que el otro, o sea, el otro solamente funciona en tono de enemigo a destruir, no un otro con el que tengo que conciliar. Quizá, digo, ese extremo, por lo general no funciona. Veremos en esta se va a sociedad, agotar. se agota, ¿no? Y te empieza y listo. Y en un momento que ya está, no tenés más chance de... O el otro lo empezás a tomar como un actor político para discutir, porque la verdad que tu voluntad de eliminarlo no va a Es funcionar. lo que le pasó al kirchnerismo, o sea, también, cuando Con el Clarín. enemigo dejó de interpelar a nadie. O sea, Claro. no solo Clarín, sino la idea de que todos son gorilas. O sea, el yo no paro, nosotros también lo hicimos. Ay, qué en un horror momento. eso. Yo no lo hice nunca. Esa Pero- cosa, No, qué yo- terrible. eso me jacto Eso a mí de- me- Yo no, porque nosotros era nos chiquita, no hace- trabajaba. A Manuel de a mí todavía creo que nos hace mucho Yo me tengo mal. que hacer cargo, Me yo da sí me lo da mucha hice. vergüenza. Si me la verdad buscan que- los tweets, si me seguro buscan los que tweets, me está. lo van a encontrar. Pero me da mucha, la verdad, que siempre lo recuerdo, muchísimos amigos, compañeros y compañeras en Telam. El yo no paro, que era una... la verdad que yo si no paro, por alguna razón, quizá por ser orgánica en un espacio, aunque no coincida, si la línea de mi sindicato a nivel local no coincide con la línea a nivel nacional, cosas que pueden haberse dado esta semana, entonces yo quiero ser orgánica porque me parece que es lo correcto en este momento. Lo único que quiero es que no me vean.
que estoy ahí. O sea, estoy tratando de ponerme en la columna más grande de todas para que no me vean que estoy, porque me estoy sintiendo mal por estar cumpliendo ese rol. Y que haya sido una jactancia en un momento, que, bueno, eso que se construye también, son a veces Kirla soy. Otro enemigo del estas kirchnerismo, cosas, el sindicalismo. haciendo recuerdos así de, bueno, el sindicalismo en el momento, los docentes. Uf, claro, Porque sí, internamente sí, los claro, compañeros sí, había sí. una idea de que el docente, que 3 meses de vacaciones. Bueno, Nosotros pero también. eso lo dijo llegó a Cristina. decir, lo dijo Claro. Cristina, claro. No es una Digo, idea de los compañeros, Pero lo dijo acá tenemos una oportunidad, porque nosotros sabemos, ¿viste cuando te dicen qué hipócrita, vos le aconsejás a Milei X cosa? Te lo aconsejo porque yo lo viví. O sea, ellos van a nivel 1000, es como la combinación de ambas cosas, porque está haciendo lo que Macri dijo, yo haría de nuevo lo mismo, pero más rápido. También copia un poco, porque hay un populismo de derecha que no se puede negar ahí. Él va más rápido, no estoy comparando procesos, ¿viste? A veces dicen, ¿cómo vas a comparar a Cristina con Milei? No, yo digo que hay ciertas cosas que se parecen y que ellos están haciendo más rápido y peor sin haber construido el mejor sueldo en dólares, ¿no? Entonces, vuelvo a mi detalle, pregunta claro, sí. al principio sobre si ellos tienen miedo de que esto se apague y capaz en 3 o 4 procesos electorales nadie se acuerde. Del gobierno, porque de los dirigentes, si tienen suerte, nadie se va a acordar, ¿no? Pero me preocupa o me pregunto si ellos son conscientes de eso. Me preocupa que nosotros no lo podamos interpretar. Nosotros tenemos un piso todavía, lo tenemos. Hay algo para construir. Capaz que ellos se apagan, no lo sé. ¿Podemos decir que estamos en un Menem 1993? ¿O podemos decir que estamos en un De la Rúa 2000? Yo... y ahí, si hay una tercera linda. posición, la tiramos también tercera posición. Yo no veo que haya un fin pronto. Yo tampoco, yo estoy tampoco más la cercano decía del pronto. Menem 1993. Sí. Estoy más No, cerca pero para de- mí me parece eso muy largo. Yo un expresidente 1996, 95. No, 93 95 la es muy reelección. largo. Bueno, está bien la reelección, pero ya está, ya se votó la reelección, empieza otro camino. A eso estoy. No tan atrás como el 93. ¿Le vemos más chances de reelección a Milei de las que le veíamos a Macri? Yo no le veo chance de reelección. No, yo tampoco. ¿No? Sí, pero sí, no voy a hacerme la canchera, me aterra Karina. Lo voy a decir así. Me parece esa Me aterra, esa me muestra aterraba que hicieron y en ahora el Parque pare- Lezama. Y además, lo que hizo fue como validarme mi temor con lo que vi en el Parque Lezama. Yo creo que ellos deberían ser más amigables con Victoria Villarruel. Creo que se van a arrepentir en un tiempo de haberle... A menos que sea como, bueno, nosotros nos pasa en nuestro espacio, que hemos visto que se fagocitan ciertos cuadros y después decís, che, qué pena, capaz que podría haber sido... Era con, por decirte. Era con, sí. Creo que se van a arrepentir en un futuro, porque no sé hasta cuándo Milei es tan allá que, no sé, siento que se va a agotar en algún momento Ahora, eso, y ella tenía un poder ahí. Hay una cosa que dice la gente que conoce al Milei, digamos, televisivo. Te voy a dar dos anécdotas. Uno, Jorge Asís, que le hacía un programa, creo que un streaming, era con Sergio Bernstein, que era una cosa que hablaban de rosca, así, y que en un momento Bernstein tiene que hacer un viaje, algo, entonces empiezan a reemplazarlo por gente que iba a hablar. Lo que contaba así, dice, nos veían 2000 personas, ponele, lo que fuera, año 2016-17. Un día alguien le dice, che, está Milei, es medio histriónico, tiene algunas posturas rupturistas, polémicas, bueno, tráemelo. Dice que ese explotó, o sea, en el lapso que otros lo veían 2000 personas, lo vieron 17.000. Y que después Convocante. que se seguía viendo, año 2017, digo, ya. Y otra que lo contaba Alejandro Fantino, que cuando decía del fenómeno, dice, vos tenés tipos que están de moda y los ve todo el mundo, todo, y en un momento se desinflan. Y dice, con Milei lo que pasó es que a lo largo de los años nunca se desinfló. Siempre te garpaba traerlo porque sabías que te explotaba el rating, sabías que explotaban las redes. ¿Ves como que estamos en un momento de que empieza a llegar ese desinfle? No sé, capaz que más que un desinfle me imagino una neutralización de su figura, como que se va a opacar su brillo por Pasa a ser paisaje. y por formar parte de un circuito que él siempre criticó y que su ganancia era que se mantenía por fuera. Una vez lo escuché a Rebord decir que lo iba a neutralizar el Congreso, que eso no pasó. No, todo lo contrario, más Todo bien. lo contrario. Así que no sé, pero siento que eventualmente eso va a pasar. También otra cuestión que con esto del Congreso, que demostró ser mucho más pragmático de lo que todos Sí. imaginábamos. Pero ¿no? hay algo que el gobierno de Milei no tiene. Yo digo, hay que compararlo con
con Menem, con De la Rúa, o capaz nos sirve compararlo con los últimos 2 presidentes que no llegaron a reelegir. Tenemos como acá en el último tiempo, quizás él es parte de ese proceso que se lo come, y dentro de 5 años en este mismo programa decimos, ¿se acuerdan ese momento o 10, cuando Argentina tuvo 4 presidentes en 20 años, por decirlo así? Quizás es más parte de ese esquema, quizás no lo sabemos todavía, pero me parece que para compararlo con Macri o para compararlo con Alberto, quizás está más en ese encuadre él hoy por hoy. Sobre todo si ustedes 3 no le ven chance de reelección. Yo no digo que se las veo, pero no sé si... Pero a veces me hago una pregunta, que es, y lo pregunto siempre porque algunos dicen que sí, otros que no. Milei, ¿puede llegar a ser víctima de los propios métodos que lo hicieron ser distinto? En un contexto de enojo o de mucha tristeza social, porque no hay enojo, sino que hay como un... Es parte como de una depresión. Es parte de mi justificación de por qué creo que tendría muy difícil una reelección. Gracias. Para mí la analogía es cuando recién empezás una relación y todo de esa persona te fascina, decís, no, me encanta cómo ceba mate. Y cuando se empieza a pulir todo, decís, no soporto cómo ceba mate. Claro, exactamente. Me da la impresión de que cambiadas las circunstancias, le hace pandemia, le hace un crecimiento de la antipolítica, le hace gobierno espantoso del peronismo, etcétera, cuando empiezan ya a estar cada vez más lejos del cuadro, de pronto empezás a decir, che, me molesta el ruido que hace con el mate. Sí. Entonces, eso, sumado a la situación económica, donde me da la impresión de que no hay un plan para que la cosa reactive, digamos, hay como un gran activo que es haber controlado más o menos la inflación, sí. El principal, quizás el único, por eso, si te pones a pensar, decís, fue muy alto el precio, digamos, la cantidad de actividad económica que aniquilaste para tener una inflación todavía alta. Sí. Pero a lo que veníamos en inflación de 3 dígitos, decís, hay mucha gente que dice, me siento como mucho más tranquilo, me siento mucho más estable, valoro que este tipo me prometió que iba a controlar la inflación y la controló. Es un montón. Ahora, eventualmente eso se agota cuando decís, che, no llego a fin de mes, claro, tengo que hacer laburo, el principal miedo es... Por eso, quizás nos equivocamos, quizás... Pero ¿y si este proceso político lo que nos demuestra es que nadie es indispensable, que los aparatos políticos ya no valen lo que valen? Y Milei es una víctima de eso, porque capaz que la gente demuestra que él tampoco es indispensable. Y si lo que hoy es, o lo que él demuestra, o él fue un puente para que podamos demostrarle a las viejas estructuras políticas que no las necesitamos como electorado, él puede ser una víctima de eso y mañana puede ser Becchetti. Puede pasar eso. Quizás estamos pensando en que esto es la construcción de un nuevo ato, el mileiato, y quizás en realidad acá lo que viene a demostrar es que la gente se va a comer a los candidatos más rápido o que está para cualquiera, y quizás viene un proceso de está para cualquiera que no nace con él, porque lo que te digo, ya hay 2 presidentes que no renuevan su mandato, quizás vamos a esa dinámica en la que nos vamos a comer candidatos en un tiempo y él les vaya a ser víctima de eso. No lo sé. Capaz reelige. ¿La escuchamos bien, Corina? ¿La escuchan bien? Sí. Listo. Sí, igual yo no descarto nada porque yo también dije Milei no puede ganar, Vidal no puede ganar. No, vos has dicho cada tesis pero terrible, es una peor que la otra, así que no, dejémoslo. Así que de ninguna manera... Me ha pasado también. Por eso ahora digo, me gusta más jugar en esto de los multiversos, porque estamos en una situación en la que no sabemos, entonces es mejor ver qué caminos se pueden abrir y tratar de estar atento a ver qué cosas pueden... no sé, la Ditela dice que crece de vuelta la que imagen. Se recuperó su imagen, la confianza en el gobierno. Perdón, ¿y eso cuánto es mérito de él y cuánto desmérito de lo que hay enfrente? Y eso también es un factor, sí. Porque una elección no solamente se trata de... Ganar una elección no solamente se trata de vos, sino de los otros también, fundamentalmente. O sea, yo creo que la Libertad Avanza va a ganar la elección en lo que viene, pero no tanto por los méritos propios, sino por la posición que va a ir en 3 o 4 listas. ¿Qué es lo que le pasó a Alberto y que creo que fue lo que terminó de darle la puñalada final a este modelo de peronismo? No, ¿viste? No quiero decir el peronismo está agotado porque... ¿Cuántos lo han querido decir a lo largo de la vida, no? Claro, síganlo diciendo, pero de este modelo del peronismo, porque es lo mismo que le pasó a Alberto, básicamente. Alberto gana y muy bien, porque el gran derrotado de este último proceso político, los últimos 15 años, es Mauricio Macri, que tenía todo para generar la nueva era y la gente no lo quiere ni ver. O sea, el peor político con la peor imagen y la gente será tan boluda para votar a Milei. Yo no creo que la gente sea boluda por votar a Milei, pero no es tan boluda como para volver a votar a Macri, porque al que de verdad se comió Milei es a Macri. Nosotros seguimos teniendo nuestro piso. Pero creo que con esa esperanza en la que Alberto gana tan cómodamente con mucha gente que había votado a Macri, la desilusión es tal
que no rompió solo a los propios que te van a volver a votar, se rompió para arriba. Alberto había agarrado de vuelta un cúmulo de gente a la que le rompiste el corazón. No sé si en términos de política está bien decir eso, pero pasó eso. Entonces, sí, que tenía una expectativa que no se cumplió, que no llegó a nada. También es cierto que lo que decían en relación a supuestamente cómo subía la imagen de Milei, lo que decía, como que también había subido la de Cristina, que fue, bueno, que polarizar a ambos les resulta, que elegirse como enemigo. Entonces también había subido la intención de voto de Cristina y la imagen de Milei, como todo al mismo tiempo ahí, como está. Sí, no está bueno ninguna de las, como nada está bueno. Yo tengo ¿no? una teoría en relación a eso que a mí me parece que si nosotros nos apoyamos en la imagen de Cristina como líder, nos vamos a encontrar en un embrollo, no sé si en esta próxima elección, pero quizás en la que viene. ¿Por qué? Porque yo creo que si bien Cristina puede ser la antítesis de Milei en términos de la en términos de valores, los valores representados como puestos, el día de mañana cuando necesitemos a alguien que le pueda ganar a Milei, pienso yo, capaz mañana Cristina es presidenta, ¿no? Que le pueda ganar a Milei, vamos a necesitar una oposición en términos de gestión. No sé si va a alcanzar con que Cristina represente lo opuesto a Milei, porque no sé si la gente está buscando lo opuesto a Milei. Entonces me parece, y sostengo mucho, y me gustaría decírselo a Axel, si un día tengo la posibilidad de hablar con él, que a mí me parece que construir la política de forma espejada no le va a rendir, porque creo que nosotros estamos asumiendo... ¿quién me lo dijo? Ayer me lo dijo un amigo clave. Le preguntó, ¿quién tiene que ser el próximo opositor? ¿Qué tiene que tener? Y él me dijo, a mí me parece que tiene que poder robarle ciertas cosas a Milei. Y me parece que estamos tratando de construir oposición de otra manera, oponiéndonos todo. Él dice A, B. Quizá no va por ahí. Quizá va a haber que encontrar para la próxima elección algo más en el medio. Y me parece que ahí Cristina como antítesis, como los valores opuestos que representa, no sé si va a llegar a conquistar de esa manera. Nos puede llegar a servir alguien que tenga en este momento un trabajo de gestión. No sé quién. No, bueno, pero Axel no tiene una respuesta desde la gestión, desde, la cuenta DNI, que todos vamos, salvo a Nini que no conviene, pero que vamos, hasta, no sé, mandar patrulleros sí, a Santa Fe. Sí, yo creo que él apuesta a eso. O escolaridad, que hay mucho, la verdad que hubo mucho menos paros este año que el año pasado, en la docencia, digo. Eso repercute directa, o sea, lo que es la vida cotidiana de verdad, te la modifica o no, que haya clases o no, eso es una realidad. Bueno, ahí hay este año una clara diferencia en relación a otros años. Sí, pero yo creo que él peca a veces en lo discursivo, cada vez que tiene la oportunidad de construir esta oposición. Me parece que todos los gobernadores que saben que tienen chances, si fuera que todos quieren ser, hoy todos tienen chances, por decirlo así, me parece que quizá la cintura que tienen otros, que algunos compañeros me van a decir, no es cintura, Antonella, es... complicidad, pero no estoy hablando ni de los que entregaron el PJ como Jaldo, digo, no sé, hay uno en Santa Cruz que se lo critica mucho, que habla mucho con Milei, o a Nacho Torres. Yo digo, si toda la Patagonia, ¿no? Votó muy bien a Milei, y yo quiero ganarme a la Patagonia, no quiero ganarme a los tuiteros, a Antonella en Twitter, y mi electorado lo vota ampliamente, ¿yo tengo que hacer espejismo? ¿O tengo que tratar de integrar? Y en todo caso la gente vaya a buscar Bueno, es como la gran encrucijada del cordobesismo, ¿no? Es el quilombo que van a tener unos cuantos gobernadores, no solamente el cordobesismo. Quizás el cordobesismo es el que más lo va a sentir, pero es el quilombo que van a tener muchos gobernadores el año que viene. Después, ese electorado, porque digamos, es una de las ventajas del voto secreto es que nadie lo votó después, ¿no? Entonces, vos después si no ganó, porque no hay nadie. Pero vos entregaste todo, bueno, pero porque vos me habías votado a Milei, yo quería que hiciera porque vos lo votaste. Sí, flaco, pero yo le creo a Johnny Viale, ¿qué querés? ¿Cómo me vas a dar bola a mí? Digo, no, yo no lo voté, el 70%, no sé, se fueron todos de la provincia, un recambio de... Igual yo creo que hoy no está pasando eso, ¿eh? Yo no creo que sea vergüenza hoy a decir voté a Milei, menos que nunca. Creo que hoy está socialmente aceptado, nosotros capaz no lo aceptamos. El otro día lo que dijo el Dibu. ¿Qué dice el Dibu? ¿Dice algo que me cae, un popular opinion? Pero a ver, a veces se confunde popular con lo que es bueno para la gente. Sí. Y yo quiero decir popular en términos de masividad. La opinión del Dibu es bastante masiva, porque si vos vas a los números del balotaje, es más, hasta te diría que es más masiva que la mía, que fui a votar a Massa 3 veces. Entonces, ¿está diciendo algo antipopular el Dibu? No, claramente no. Claramente entonces, capaz que... Desde donde nosotros nos ponemos para buscar lo popular, me parece que tenemos que reformar lo masivo, y está bueno lo que vos decís de capaz que lo masivo viene y me dice, pero vos tenías que ser diferente, no importa que yo haya votado a él, vos me tenías que cuidar de otra manera. Entonces ahí yo vuelvo a que para mí la clave va a estar en los que puedan mostrar gestión.
no sé si Cristina solo con la constitución de la antítesis espiritual nos va a alcanzar. Sí, la rememoración de No, la es Capaz que- que sí, capaz que la Es rechoca que Milei. me parece, bueno, eso es un dato que es central para ver qué es lo que pasa, porque es efectivamente lo que pasó con el macrismo. El Frente de Todos se forma y gana como gana porque la choca Macri. El gran hacedor del Frente de Todos es Macri. Sí. Y ahí me parece que también hay una diferencia importante en lo que tiene que ver con cómo convocás a la oposición o cómo construís una gran oposición, que tiene que ver 2018, 2019. Vos la estabas pasando como el culo, no llegabas a fin de mes, no tenías laburo, el consumo había caído. Y mirabas para atrás y veías el Procrear, veías las vacaciones en Brasil, veías el sueldo más alto de Latinoamérica, qué sé yo. Ahora mirás para atrás y lo ves a Alberto, ves la pandemia, La foto, Claro. Fabiola. Fabiola. Sí, sí, sí. No, Entonces también es mucho más difícil. tenés que ir muy atrás. Claro, tenés que ir muy atrás. Tenés que capaz tenía escarbar 5 mucho. años. Cristina Claro, se pone en un lugar claro. incomodísimo porque, che, Cristina, me querés hacer acordar de 2003 que pasó un montón y vos fuiste la vicepresidenta de Sí. Alberto. Vos me dijiste que lo vote Alberto. Yo lo voté a Alberto porque vos me lo No solo dijiste. me dijiste, sino que durante los 4 años ese fue el argumento para decir, acá tiene que mandar Cristina, porque Cristina decidió y lo eligió. Bueno, ¿Cómo lo- que? los mismos ministros que Solo por criticaban nombrar a a un Alberto no último. renunciaban tampoco. Claro. Entonces, muchachos, Como Y ha no habido otras, renuncian ahora y ha habido otras Claro, indicaciones entonces, la provincia. y ha habido otras indicaciones de voto que también mejor no recordarlas, que nos ha qué indicado tiene? votar y que las hemos puesto todas en bueno, práctica. sí. ¿Y qué tiene Milei que no tenía Alberto? Que le hace tener éxito en ciertos lugares. Tiene un ministro del Interior. En este momento Bueno, debería un jefe que no de es gabinete. menor, claro, sí, sí, sí. Tiene ahí un articulador, tiene un W40 que hace que se muevan las manitos porque nosotros no teníamos eso. No. Nosotros no teníamos una persona que nos ayude a articular con los gobernadores que eran peronistas y eran muchos. Sí. ¿Entendés? Y ahora encima estamos diciendo, no, pero ojo, porque Y hay eran, una sola eran persona. grandes y también se iban a sentar a hablar con alguien que consideraban Sí. un parno, alguien que me pusieron preocupa para. que desde la cúpula del Que de peronismo... hecho esto terminó con la mayoría de las provincias Desdoblando. despegándose. Claro. Bueno, Que eso para- es imperdonable para un Digo, a ministro. ver, perdemos por 3 puntos, ¿no? Las generales. Vos por ahí, está bien, por ahí se perdían más provincias, o por ahí esas provincias te traccionaban. 3 puntos, era un punto por cada provincia Sí, que dividió, sí, en sí, algunas sí, que sí, se ganó. sí, sí. A mí me preocupa Sí. que hoy desde la cúpula, oficialmente cúpula, desde ayer, ¿no? Desde Sí. el partido de la judicialización, parece que se quiere construir una idea de que hay una sola persona en todo el campo nacional y popular, en todo el mundo, en todo el universo, que es peronista y que encima lo va a convertir a Milei. Porque el resto de los peronistas parece que ahora encima todos articulan. O sea, yo lo vi a Quintela de los pelos, yo lo vi a Axel, literalmente le critico la oposición espejada a Axel. Y ahora parece que la única que se va a oponer a Milei es Cristina. Porque el resto de los gobernadores van a articular. Tiene que ser Cristina porque el resto va a organizar, porque el resto entrega, ¿o no? Ujú. Hoy es el peronismo. Fue el argumento, sí, el sí, peronismo sí, sí. de Milei o el Sí. peronismo de Cristina. Me parece muy grave porque ganó por mucho Milei. Es como que... No, y además hay un tema más que es que muchas provincias efectivamente tienen que hablar con el Ejecutivo porque Show me the money. tienen que gestionar, exactamente, que es muy distinta la situación de un gobernador a un dirigente que está en el llano. Che, nos queda un Sí, ratito, se nos terminó nada, ya el está. programa, ya estamos. Sí, ¿qué? No, ¿Vas a que yo decir? quiero hablar del final de Los Sopranos. Yo Bueno, tengo no, una pará, sopranóloga yo acá, quiero- quiero pará, hablar que del no final de Los hablamos de Sopranos. esto, es muy Sí. importante, sepan, hoy se hace la marcha número 33 del orgullo, que además, bueno, con toda la hostilidad justamente del gobierno de Javier Milei, que ha elegido, es la línea discursiva y política que ha elegido como enemiga, que lo veníamos hablando y se quedó muy en evidencia en el encuentro que hubo en Jujuy ahora hace algunas semanas solamente. Bueno, va a haber de todo, va a haber streamers, va a estar hasta Valeria Lynch, aparentemente, como ha estado en otras oportunidades, Moria, Lali, Florencia Peña. La verdad que está buenísima la marcha, es una fiesta, hay carrozas, hay desfiles, hay música y las consignas de este año van a ser: no hay libertad sin derechos ni políticas públicas, no hay libertad con ajustes y represión, y obviamente la ley integral trans y ley antidiscriminatoria ya, y el cupo laboral travesti trans es una consigna que están llevando todas las organizaciones sindicales que están movilizando. Así que bueno, si después de la lluviecita del mediodía, y no se suspende por lluvia la marcha, es una fiesta de verdad hermosa, así que se las recomiendo. si Vi tienen un ganas. par de libertarios hablando de organizarse Cosas para ir a feas. pudrirla, qué sé No, yo. No saben con la que se Obviamente. van a Chicos, correr. los van a matar. correr. No van a correr, los van a matar. Uno Los van a matar. uno de los que Sí. decía era el nenazi que era el que estaba con este otro Fran Fijab, eran dos, y es el que se va Qué ricos corriendo, pibes. que lo abandona el Sí, compañero sí, sí. ahí. Ese es el que dijo, no, yo voy a ir a pudrirla, no sé qué, bueno.
Chicos, si hay algún libertario escuchando, es más seguro meterse en la boca con una camiseta de River que lo que quieren hacer de ir a... No va. Como diría Irma Jusid, no. Exactamente. Quédate en casa. Quédate en casa. Mira, y para cerrar. Anto, ¿qué pasó con Tony? Mirá, la respuesta está dentro tuyo. Vos sabés todo lo que viste en toda tu vida para saber cómo termina. Listo, perfecto. Nos despedimos entonces de lo que fue el rezago de hoy.